Buenas tardes, Joan. He observado tu trabajo práctico de modelado según la propuesta del proyecto de librería. Observo lo siguiente. Voy a aproximar un poquito esto para verlo mejor. Bueno, acá el trabajo práctico sí, en un principio estaba aprobado por el tiempo de presentación y por la propuesta que vos haces con respecto al modelado, pero hay que seguir aprendiendo y corrigiendo los errores. Cuando tratamos de hacer las tablas, vamos a empezar a identificar qué datos son necesarios para diseñar esas tablas que va a guardar la información de todo nuestro sistema informático desarrollado en cualquier sistema, ¿sí? Ahora, observamos clientes. Vamos por cliente primero. En clientes tenemos la definición que vos hiciste y de clientes, que está bien. Hay un detalle que es importante que corrijas. Siempre va el apellido primero y después el nombre, ¿sí? Es una cuestión de formalidad poner primero el apellido y después nombre, el DNI y el tipo de cliente. El tipo de cliente tiene que ver con la categoría de cliente que está identificado en la FIT. O sea, la FIT te identifica por categoría. Entonces tenemos que hablar de categoría, ¿sí? De categoría del cliente. Esto va para cualquier tipo de sistema de gestión. Estamos hablando del diseño de un sistema de gestión de librería. Bajamos acá en la vista de todo esto y vamos a observar en primer lugar clientes. ¿Cuál es la corrección que te tengo que hacer? Y de clientes está perfecto como clave principal, apellido, nombre, que es lo que te mencionaba recién en cuanto al orden. En lugar de poner DNI, vamos a poner documento, porque el DNI puede ser cualquier tipo de documento en realidad, ¿sí? El quit que es necesario del cliente porque estamos relacionando con una futura factura. Y categoría con respecto a lo que yo te decía, el tipo de cliente que pusiste, vamos a poner categoría, que es lo correcto. Y después te faltarían datos adicionales del cliente, porque no pensemos que vamos a hacer solamente con esos datos, con esos campos, esos atributos que has definido. Tenemos que, esto es lo estándar, estamos ahora viendo lo estándar: domicilio, localidad, celular, tipo o sea, el teléfono fijo, que también es necesario. O sea, estos son los datos mínimos, indispensables de toda gestión en cuanto a lo que se hace en sistemas informáticos. Ahora, otro tema, otra tabla que tiene que ver con la tabla de caja. Caja, hablábamos de que acá va a estar la facturación que hacemos al cliente que va a comprar en esa librería, y tenemos el ID de factura, que está bien, la fecha, el ID del producto, el ID del cliente, el precio, la cantidad total, y el método de pago no es el correcto la palabra método, sino que vamos a tratar de organizarnos un poquito en cuanto a la caja, ¿sí? ID de factura, la fecha, acá pusiste, sí, fecha, perfecto. ID de producto, ID de cliente, estamos identificando al cliente, el precio, la cantidad, no veo acá, sí, está la cantidad, perfecto, y la forma de pago, o sea, método de pago no. El método de pago, digamos, la palabra método de pago no sería lo correcto. Tenemos que utilizar la palabra forma de pago, ¿sí? O sea, yo acá te escribo forma de pago, obviamente el atributo va a ser un poco más reducido. Forma pago, que sería ahí el nombre de un atributo de este estilo, ¿sí? Tenemos la clave principal y de factura.
Vamos a la siguiente tabla. Proveedor. En proveedor tenemos acá que has definido el ID del proveedor, el nombre y la dirección. Bueno, acá tenemos otro error. O sea, en realidad tendremos que corregir, que yo ya ahora te voy a explicar, la dirección y el teléfono del proveedor. Vamos a ver que el nombre del proveedor puede ser un proveedor digamos, independiente, o sea, no hablamos de una empresa, o sea, un pequeño proveedor, digamos, porque si hablamos de empresa estamos hablando de un gran proveedor, digamos, que tiene una razón social. En todo caso, acá vamos a generalizar también, que yo había puesto nombre, vamos a poner razón social para generalizar cualquier tipo de proveedor, ya sea uno pequeño o uno grande que pueda ser. Nombre de fantasía, porque una cosa es la razón social y el otro es el nombre de fantasía. El quit, que es importante, ¿sí? Estamos hablando del ID del proveedor, el nombre, que acá hiciste referencia bien, la dirección y el teléfono, pero observamos que acá tenemos que agregar el quit, el domicilio, localidad, celular y teléfono fijo. Eso sería lo estándar, o sea, lo mínimo indispensable. Acá te estarían faltando datos solamente. Hiciste un planteamiento bien, pero hay que agregar atributos, ¿sí? Vamos a la tabla depósito, que acá hiciste ID producto, nombre del producto, stock, el ID del proveedor y la categoría. Bueno, acá hay un tema porque cuando hablamos de depósito, yo lo dejé para que más o menos vos plantearas la visión tuya de cómo diseñar la base de datos de librería. Lo que te había propuesto era una base para que vos a partir de eso realices, digamos, el modelo conveniente. Acá en este modelo que vos me mandás, tal vez solamente te basaste en lo que yo te dije, pero siempre hay que mirar un poquito más allá, ¿sí? Un poquito más allá significa que yo al depósito, yo tengo que pegarle lo que es el ID del producto, la cantidad, la fecha de reposición, el ID del proveedor y la orden de compra. Entonces esto tiene que ver con contable. Y contable lo vamos a dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque yo te había hablado de orden de compra y orden de pago. Entonces, para hacer una orden de compra contable, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tenemos que hacer una tabla de compra. O sea, no basta con que vos tengas una tabla contable. Esa fue una base para que vos determines qué era necesario armar, si una sola tabla contable o acá estamos hablando que es conveniente separar, hacer una tabla que tenga que ver todo con orden de compra. O sea, por eso pongo acá ID, orden compra, fecha, ID del proveedor, ID del producto, cantidad de lo que voy a comprar y el precio unitario, porque una compra se hace en base a a una cotización. Yo voy a pedir precio a distintos proveedores y después voy a alargar la orden de compra para el que menos me cobre. Entonces yo voy a establecer que el proveedor me venda, quiero comprar un producto A al precio, la cantidad de 10 unidades al precio de 20 pesos. Un ejemplo. O sea que después no me va a venir a cobrar 30 pesos. Si yo la orden de compra la hago es en base a una cotización de precio. No porque yo quiera
inventar un precio, no. Siempre se hace una cotización y después se emite la orden de compra. Entonces el proveedor observa esa orden de compra y envía al depósito lo que la librería ha pedido. Ingresa al depósito el producto, la cantidad, la fecha que ha llegado el producto, qué proveedor y qué orden de compra era. ¿Sí? Porque yo puedo tener dos proveedores de un mismo producto y a uno le pido la carpeta y a otra le pido la lapicera. Entonces, tengo que tener estos datos, ¿ok? Ahora, cuando ya he recibido el producto, voy, o sea, acá falta una tabla, la tabla de producto. Porque si no, yo acá, ¿de dónde saco el ID del producto? Estoy hablando del ID del producto y no me has hecho una tabla de producto. Entonces, ID del producto, descripción, precio unitario y el estado. ¿Por qué pongo el estado? Porque el estado tiene que ser, a veces el producto que estoy vendiendo lo doy de baja, no lo voy a vender por X motivo, entonces lo pongo en estado inactivo. El producto no está a la venta. ¿Ok? Entonces yo acá solamente hago una tabla de producto, porque eso va a impactar en el depósito. Y obviamente cuando yo haga la orden de compra del ID producto que tengo acá. Porque sí o sí tiene que haber una tabla de producto. Lo dejé digamos, a la vista de que vos puedas plantear algo sin que yo te lo diga. ¿Ok? Pero estos son los que está faltando. Ahora falta algo más. Si yo hago una orden de compra, falta una orden de pago. ¿Ok? Una orden de pago falta. Ya tenemos esto. Vamos a buscar la orden de pago. Tenemos que hacer una tabla de orden de pago. Entonces hablamos de una tabla de pagos. Y de orden de pago, la fecha que le voy a pagar, de qué orden de compra estoy hablando, de qué proveedor, de qué producto y cuál es la cantidad que corresponde pagar y el precio unitario. ¿Por qué pongo esto? Porque capaz que yo pedí 10 unidades y me han mandado 5 unidades de lapicera. Entonces yo no le voy a pagar lo que decía la orden de compra. Voy a pagar lo que ha llegado, que está en el depósito registrado, la fecha de reposición, la cantidad que ha llegado y recién le voy a pagar. O sea que yo tengo que hacer un control de lo que voy a pagar en base a la orden de compra y al depósito. ¿Ok? Porque o sea, estoy haciendo una vinculación de estas tres tablas para hacer, digamos, para recién generar la orden de pago. ¿Ok? Entonces, esto es necesario, mínimo indispensable para la orden de pago. Cuando hablamos de pagos, de facturas, en este caso en caja, no vamos a aplicar los impuestos. En este caso, en este sistema, en la primera versión, no vamos a hacer impuestos, porque ese es otro tema muy distinto. A partir de esto que yo te estoy explicando, quiero que para el práctico número 2 de modelo de base de datos, quiero que diseñes estas tablas en la aplicación que hiciste el modelo de TP1 y le agregues el tipo de datos a la par, ¿sí? ¿Qué tipo de dato va a ser? 2 puntos. ¿Qué tipo de dato? Tipo de dato va acá. ¿Qué tipo de dato le vas a poner a cada atributo de lo que está acá diseñado? Y vas a establecer la relación que te lo dejo a vos para que hagas la relación de cada tabla y el tipo de dato. Esa es la tarea del TP2 que voy a subir en la clase que ya vas a ver en el aula virtual. Eso es todo, Joan. A seguir adelante, vamos a seguir aprendiendo. Gracias.